Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, habíamos quedado en entrar en el segundo momento de catequesis. Como decíamos, por suerte, el encuentro de catequesis no es una invención de un catequista, sino del mismo Jesús. Los encontramos en la lectura de San Lucas, los chicos de Maús, los discípulos de Maús. El encuentro, decíamos que se compone específicamente de 3 tiempos, al que podemos agregarle muchas cosas en esos 3 tiempos, pero son 3 tiempos. El primer momento, que es la situación en donde están estas personas que forman el grupo, estos chicos, estos adolescentes que forman el grupo, a quienes nos estamos abocando especialmente en estos encuentros, y el segundo tiempo, que será el momento del encuentro de la palabra. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo es el momento en donde el grupo habla, se explaya. Decíamos que en ese primer momento, que tiene que ver con la situación vital de la persona, del grupo, la pregunta clara que tenemos es: ¿cuál es la experiencia de vida que tiene? La experiencia de vida, la experiencia humana. Acá no me importa saber si hay algo que tenga que ver con lo religioso o con la fe. Acá, con que pueda contar su experiencia humana, ya es mucho. Ya es mucho desde el momento en que lo invito a contarla, no lo obligo a contarla. Entonces, si él puede o ella puede contar su experiencia humana con respecto al tema en donde yo voy desplegándoselos, ¿sí? A partir de un signo concreto o una experiencia concreta, un recurso concreto como puede ser, decíamos la vez pasada, una película, una canción, un cuento, de eso hablamos mucho. Hasta, como decíamos también, algo que pueda ser en masilla, dibujos, fotos, no importa. Habíamos elegido nosotros el tatuaje como un signo. Decíamos que del gran, y en esto estoy haciendo un repaso, del gran tema que era, habíamos hecho la opción por uno de los grandes temas de la catequesis, como son los 7 sacramentos, y dentro de los 7 sacramentos hicimos la opción por el primero, el bautismo. Habíamos dicho que un gran tema de la catequesis tiene muchos subtemas. Muchos subtemas quiere decir que ese tema me provoca pensar en temas que se desprenden de él. Por ejemplo, cuando pienso o me hablan de bautismo, yo pienso en ser hijo o hija de Dios, pienso en una comunidad que me acompaña, de la que soy parte, pienso en los signos de una celebración, pienso en el sentido de fiesta del inicio de una vida nueva, pienso en el tema de vida nueva específicamente, pienso en la hermandad, en la fraternidad que me significa ser parte de una familia como es la familia cristiana, la familia de los bautizados, y además pienso en esta hermandad y en esta fraternidad con el Señor, con Jesús. Bueno, se desprenden muchos temas, se puede desprender un signo en particular, como es la luz, como es el agua, como son los óleos. Y nosotros elegimos el tatuaje como una experiencia vital de lo que significa un signo en la vida, ¿no? El tatuaje es algo que me pongo, que es imborrable, que tiene una historia, que significa, que no es algo elegido al azar, ¿sí? Bueno, todo eso lo elegimos como una experiencia vital y lo pusimos en juego. Y decíamos: ¿a quién le gusta el tatuaje? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Por qué no te lo hiciste? ¿Por qué elegiste este tatuaje y no otro? ¿Por qué lo elegiste en blanco y negro y no otro? Eran preguntas. Decíamos que en el primer momento del encuentro, el catequista no es el momento en donde él habla mucho. Él lo único que hace es preguntar, es poner en juego ese recurso que eligió. Nosotros elegimos el tatuaje, pero como dijimos pueden ser muchísimos más, para poder conocer cuál es la experiencia vital que tiene esta persona con respecto a este tema, con respecto al tatuaje, dirá él o ella. Y nosotros sabemos en el interno que el tema en realidad es un signo del bautismo, porque yo quiero que él pueda llegar a decir: el bautismo me cambia la vida, ¿sí? A ver, por eso también aclaro, y entre paréntesis, un catequista no llega a un encuentro y dice: hoy vamos a hablar del bautismo. ¿Por qué? Primero, porque estoy direccionando el encuentro hacia donde yo quiero. Segundo, porque estoy conduciendo el encuentro, en vez de dejar que el encuentro se construya entre todos. ¿Se entiende? Y después, porque si yo te cuento el final del cuento, ¿qué significado tiene leerlo entero?
¿Sí? Entonces vamos desplegando lo que él tiene en su interior o ella para que él llegue a decir, pero esto entonces es el bautismo. ¿Se entiende? Bueno, todo eso lo dijimos la semana pasada en muchas más palabras. Hice una reducción chiquitita, una síntesis chiquita para que ustedes puedan comprender y poder ponernos en autos ahora en lo que vamos a entrar. Como decíamos, en el primer momento no es el catequista el que más habla, sino los miembros del grupo. Pero no nos olvidemos que el encuentro de catequesis tiene una persona en el grupo que es la que realmente nos quiere decir algo, y ese es Jesús. Y ojo con esto, porque yo estoy diciendo una verdad de pelogrullo, pero sin embargo muchas veces no lo dejamos hablar a Jesús en el encuentro. ¿Por qué nos pasa? Y porque nos enredamos en la situación vital o en los temas que van saliendo a partir de la situación vital o en alguna situación que se da y al final del encuentro, como decíamos, terminamos diciendo, bueno, todo lo que hablamos vamos a ponerlo en nombre de Jesús para que Él nos acompañe y nos guíe y rezamos juntos el Padre Nuestro. Y la verdad es que no le dimos espacio a lo largo de todo el encuentro para hablar, para que Jesús pueda hablar, ¿sí? Por eso ahora lo vamos a dejar hablar a Él. ¿Y a Él cómo se lo deja hablar? Bueno, en el encuentro de catequesis lo vamos a dejar hablar en una de las maneras que Él sabe hablar, que es a través de su palabra. ¿Sí? La certeza de lo que Él nos dice. Jesús habla de otras maneras, a través de los hermanos, a través de la naturaleza, ¿sí? De otras maneras nos habla en la oración, pero en el encuentro de catequesis especialmente lo hace con su palabra. Por eso, y acá entre paréntesis, o entre comillas, como más les guste, el catequista tiene que ser un experto en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Y sobre todo en los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? Que abóquense a leer la palabra de Dios y especialmente los evangelios, a conocerlos, a indagar, a escrutar, a ver cada vez más lo que Jesús quiere decir, ¿sí? A que tengamos la capacidad de tener cintura para que si el evangelio que elegimos para ese encuentro no es propicio porque el tema se fue dando vuelta, realmente podamos decir, a ver, yo había elegido que en este momento Jesús hablara a través del ciego de nacimiento, ¿sí? En el Evangelio de Juan, pero realmente no les va a decir claramente lo que quiere. Voy a hacer opción por este otro Evangelio, que se refiere más a lo que estamos hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero eso ¿cuándo nos puede pasar? Cuando conocemos el Evangelio, ¿sí? Cuando realmente nos abocamos a él. Por eso, ténganlo siempre, aunque sea, si no es en el bolsillo, como saben decir, del caballero y la carterita de la dama, tengámoslo por lo menos en la mesa de luz, ¿sí? Tengámoslo a mano siempre, para agarrar, para leer una partecita, pensar qué nos quiere decir, mirar un poco hacia adentro y decir, este evangelio es Mateo, es Lucas. Bueno, en esto quedamos claros, en que nos tenemos que poner cada vez más las pilas en conocer el evangelio. Lo otro, entonces, es también entender que los evangelios, como sabemos, ¿sí? Hay 3 evangelios que los llamamos sinópticos y que están escritos de manera paralela, ¿sí? Estos evangelios escritos de esta manera no es porque realmente se repitieron porque sí no más, no. Es como que vemos una misma situación desde la mirada de 3 personas distintas. Se escribieron en tiempos distintos, ¿sí? Y después está el 4.º evangelio, que cronológicamente es el que se escribe al final. Pero la realidad es que cada uno tiene un destinatario específico. Más allá de que es para todos, está escrito para un grupo en particular. Porque en el momento que el evangelista escribía, lo estaba haciendo por una situación creada como respuesta a esa situación que se estaba dando en esa comunidad. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es el primero, es el más antiguo, tiene su fuente anterior, su fuente Q, que quiere decir fuente a su vez, pero acá no nos vamos a poner demasiado específico porque no es lo que la metodología nos aboca. Pero sí tenemos que conocer que estaba escrito para una comunidad de Roma, ¿sí? Este evangelista, Juan Marcos, compañero de Pedro en sus viajes, va a escribir cuando llega a la comunidad de Roma
en tiempos de persecución, ¿sí? En tiempos de persecuciones romanas, donde el cristiano tenía que celebrar en las famosas catacumbas, en donde el cristiano se aunaba fuertemente para fortalecerse en ese tiempo de persecución, donde es un tiempo de horror, es un tiempo en donde se quiebran las familias, donde hay que mudarse permanentemente de lugar porque hay que esconderse, donde no puedo decir que amo a Jesús con todo mi corazón, al aire libre y a los gritos, donde el miedo muchas veces te acobarda o te paraliza, o donde el miedo muchas veces te da la fuerza de los valientes. Entonces era un tiempo horrible, década del 60, un tiempo horrible. Para esta comunidad que está pasando tiempos de tanto dolor, como decíamos recién, es que Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos, como así lo conocemos. Este Evangelio es el Evangelio más corto, tiene 16 capítulos y es maravilloso, porque si lo lees desde el principio hasta el final de forma corrida, vas a poder vivir lo que significa ser perseguido y encontrarte a Jesús en el camino y sentir que la liberación viene hacia vos. Por eso este Evangelio comienza diciendo: Jesús es el Hijo de Dios, y termina diciendo: Jesús es el Hijo de Dios, para que sepas que aún en el dolor, en el miedo, en el esconderse, en la muerte, como tantos cristianos terminaron ejemplarmente, heroicamente, como testigos y mártires del Evangelio, sepan que Jesús ya triunfó y que la muerte ha sido vencida. Entonces, este Evangelio es el Evangelio del dolor, del que sufre, porque ya Jesús te da la respuesta. Aunque sufres, yo estoy contigo, porque yo sufrí antes que vos y porque te espero del otro lado. No tengas miedo, no tengan miedo. Este Evangelio es para esa comunidad que estaba tanto sufriendo, pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué te pongo en autos esto? Porque al saber que este Evangelio está escrito para esa comunidad, podés traspolarlo a hoy, a comunidades, a grupos, a personas que están viviendo un momento de mucho dolor. Imagínate este tiempo, ¿no? Este tiempo tan específico de la pandemia que venimos viviendo, con tanta tristeza y tanta angustia, ¿sí? ¡Qué increíble! ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Y qué respuesta genial y maravillosa le puede dar este Evangelio a esta persona? Muy bien, entonces ya tenemos claro por qué el Evangelio de San Marcos tiene todo un significado cuando tenemos que elegir una cita de acuerdo a los destinatarios, a los interlocutores del grupo que vamos a tener o que estamos compartiendo. También tenemos que saber que el Evangelio de San Lucas y de San Mateo están escritos en tiempos bastante parecidos y de alguna manera cada uno tiene un destinatario diferente. Como dije antes, no vamos a hacer una historia sobre cada evangelio porque no es lo que nos compete la metodología, pero sí tener conocimiento de que San Lucas le va a escribir, él era doctor, acompañaba a Pablo en sus viajes y por acompañar a Pablo, ese maravilloso apóstol, pudo tener conocimiento y encontrarse con aquellas comunidades que eran las comunidades gentiles, eran las comunidades que a lo mejor no habían abrazado, que habían abrazado la fe del cristianismo, pero no desde la raíz de nuestros hermanos mayores, desde los judíos. Entonces, eran comunidades que no era tan fácil incluirlas en la cabeza de los cristianos que habían acompañado en un principio a Jesús. Para eso podemos leer Hechos capítulo 15 y ahí vamos a entender muy bien lo que pasó cuando Pablo viene diciendo: hay comunidades que no son judías, que no nacen del judaísmo y que aman a Jesús como nosotros. No va a ser tan fácil. Pero bueno, la realidad es esta, que cuando Lucas se encuentra con todas estas comunidades, se encuentra con comunidades también que están sufriendo, pero no porque están sufriendo la persecución específicamente, sino porque están, lo que nosotros diríamos hoy, los desechados, los fuera del sistema, los que, como en algún momento se decía, están pagando la hipoteca social. ¿Quiénes son?
los más necesitados, los pobres, los anahuín, como dice el Evangelio, los quebrados, esos que se quiebran porque les falta lo básico, lo indispensable para la vida, y son quebrados porque como un vidrio cuando se quiebra, capaz lo puedas pegar con algún adhesivo, pero la quebradura va a quedar siempre. Por otro lado, también en aquel momento, los fuera del sistema eran aquellos que realizaban trabajos que estaban en contacto con la sangre, como puede ser una persona que vende carne, una persona pastor, como bien sabemos muy bien la figura del pastor. Las mujeres, otro tema, estaban también fuera del sistema. Acuérdense que los censos decían en aquel tiempo, hay tantas cabezas de ganado, sin contar mujeres y niños. O sea, no se nos contaba dentro del censo, así clarito. Entonces, estas personajes, estos grupos sociales estaban fuera del sistema. Y por estar fuera, estaban olvidados. Pablo los une porque el Señor había venido para todos, no para algunos con algún privilegio. Lo dejó tan claro a lo largo de sus 33 años aquí en Palestina y sin embargo no fue tan fácil entenderlo. Y está bien, a veces no es fácil entender lo que es una iglesia abierta, sino porque 2000 años después tenemos que decir y machacar sobre el tema iglesia abierta. ¿Por qué? Tendría que ser clarísimo el mensaje para nosotros del Señor, pero sin embargo 2000 años después seguimos con el mismo tema y trabajando el mismo tema. Entonces, como decía Don Orione, salgan de la sacristía. Todo esto nos quieren decir. Hay que salir, hay que abrir las puertas para que nuestras puertas sean giratorias. Cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir y a nadie le preguntamos por qué entra y por qué sale, ¿sí? Entonces, la realidad es esta. Había gente que había que incluir en nuestra fe, ¿sí? Y tenían que ser ciudadanos de primera, ¿sí? No de segunda o de octava. Entonces, Lucas le va a escribir a ellos especialmente, a ellos, para que se sientan parte. Por eso hay mucha nota de color, es un evangelio maravilloso, es una explosión de vida el evangelio de Lucas. Traspolarlo a este tiempo, hay tantos grupos y cada vez más que necesitan el evangelio de Lucas como respuesta. Mateo le escribe a aquellos que venían al revés, de la raíz del pueblo de Israel, y se habían convertido al Señor, a la comunidad del Señor. Entonces, este evangelio le va a hablar a todos ellos que tienen conocimiento de la Torá, tienen conocimiento de la palabra de Dios. No le es tan nueva. Cuando hablas de salmos, ellos saben que es un salmo y recitan el salmo porque conocen. Eran comunidades del cristianismo, venidas del judaísmo. Por ejemplo, los chicos de Maús. Ellos son un poco estas personas, que además les era muy difícil porque, bueno, había que empezar de nuevo, había que empezar de cero, ¿sí? No era fácil volver con la frente marchita algunas veces, como le pasaba a los chicos de Maús. Y bueno, y entonces necesitan un evangelio que les siga diciendo, podemos, ustedes pueden. A pesar de haber quizás abandonado la fe de sus padres, ustedes pueden, ¿sí? A pesar de que se les hace difícil, como decía Pablo, a estas comunidades de Jerusalén que están teniendo muchas necesidades económicas, ustedes sí pueden seguir adelante. Es un evangelio de respuesta. ¿Y sabes a quiénes lo podemos traspolar? Lo traspolamos a todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, que la hemos leído, que tenemos contacto, ¿sí? Que nos introducimos en ella. El San Mateo también es una gran respuesta y te vas a reír a esos papás que ya no están haciendo la primera catequesis familiar para sus hijos, ya van por la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? Que a veces yo les digo, bueno, muchachos, es hora de que ustedes sean catequistas, como son catequistas de hijos, sean catequistas para otros también, porque ya vienen caminando. Bueno, este evangelio es propicio para esos que cuando vos le hablas del Salmo, no le hablas por primera vez de un Salmo, ¿sí? Bueno, muy bien, ya tenemos este conocimiento que es importante, este repaso para ustedes que es importante. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de elegir el evangelio para este encuentro en particular,
no siempre voy a elegir el que dice la ficha, ¿sabes? Porque la ficha está escrita para todos. Ese libro de catequesis maravilloso que un grupo de personas catequistas pensaron, ¿sí? Y lo editaron y llegó a tus manos, está hecho para todos, no para vos en particular y para tu grupo en particular. Entonces, de ese libro puedo obtener muchísima riqueza, pero a lo mejor tengo que cambiar la cita, porque mi grupo es un grupo, por ejemplo, que vive en situación de pobreza. Y acá habla del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan está escrito para otro tipo de comunidad. En cambio, Lucas tiene una respuesta maravillosa para este grupo, ¿sí? Entonces, es bueno saber estas diferencias de estos sinópticos. Y entonces me quedó Juan. Juan es un evangelio que está escrito en los últimos tiempos. Hay corrientes juánicas que nos hablan mucho sobre este evangelio. Pero, este evangelio está escrito en un tiempo muy particular, donde hay corrientes filosóficas, corrientes que empiezan de alguna manera a negar la divinidad de Jesús, ¿sí? A decir que fue un gran hombre, un gran profeta, pero no es el Hijo de Dios. Pasan muchas cosas a finales del siglo I. Entonces, quizás muchas veces este evangelio lo podés aplicar a estos grupos de catequesis que también están atravesados por corrientes más espirituales, por corrientes más filosóficas. Entonces los ayudás a pensar también desde su pensamiento filosófico, a poner a Jesús y atravesar a Jesús en estas corrientes, ¿sí? Muchas veces te pasa que te encontrás con esto. Yo a veces digo que Dios los cría o el viento los amontona, y entonces es como que vos decís, bueno, acá me parece que más allá de los sinópticos, Juan va a ser mucho más propicio, porque están muy metidos en la filosofía, en la metafísica, y acá Jesús va a tener una respuesta más clara para ellos. Muy bien, me encantó. Entonces, ahora que ya tengo los 4 evangelios delante de mi vista, tengo que pensar, como les dije recién, para este grupo, ¿cuáles de los evangelios va a ser más propicio? ¿Sí? Porque muchas veces el éxito de nuestros encuentros no nos damos cuenta que está pasando por esta elección, por cuál de los evangelios le va a decir más. Como les dije, nosotros tenemos que ser expertos, profesionales en la palabra de Dios y especialmente en la Nueva Alianza, especialmente en el Nuevo Testamento. Y esto no lo olvidemos, no nos olvidemos, porque el encuentro de catequesis no se juega en el cuento lindo que puse o en el recurso lindo que puse al principio, se juega acá. Es acá donde yo le hago propicio a Jesús, lo más propicio posible el espacio para que Él pueda hablar. Porque, en definitiva, yo no quiero que el interlocutor de este grupo se encuentre conmigo, con mi experiencia, con lo que yo sé o con lo que yo he vivido. Quiero que se encuentre con Jesús. Yo solo soy un puente, soy una mano amiga que lo acerca a Jesús. Nada más. Y nada más que eso. Entonces yo lo que es servirle a Jesús como instrumento y herramienta para que Él le allane yo lo más posible el camino para llegar al corazón de esta persona. ¿Sí? Y acá se juega el encuentro. Y es acá donde me voy a explayar un poco más. Si yo pusiera una carga horaria de 1 hora en un encuentro de catequesis, y tratemos de que no sea más de 1 hora. El resto del tiempo, si lo usamos para conversar, compartir y reírnos, me parece bárbaro. Pero específicamente el tiempo de catequesis, destinémoselo en 1 hora. Simplemente porque sabemos que la persona tiene un tiempo de atención determinada. Entonces después, como muchas veces les digo, ya se los he dicho, la persona, por respeto al otro que está hablando, pone el automático y como los perritos que van en los colectivos te hace así. Y en realidad tiene la cabeza en otro lado. Entonces tratemos de que no exceder la hora en este momento. Si en el primer tiempo del encuentro de catequesis yo tengo 1 hora, ¿cuánto tiempo le voy a dar a ese primer tiempo? Y miren, no me excedo más de 20 minutos.
20 minutos para el primer tiempo. Uy, Andrea, pero 20 minutos para que hablen del tatuaje. Y sí, 20 minutos para que hablen del tatuaje, porque no es el momento que tienen que hablar todos. Yo no necesito que todos hablen sobre la experiencia del tatuaje. Con tener un grupito, bueno, ya habrá otro momento en donde todos van a terminar participando, pero en el primer momento no es el momento más importante del encuentro de catequesis, ¿sí? Es el momento que me dispara para llegar a que sí es el más importante, porque es donde Jesús va a hablar y donde ellos van a hablar con Jesús. ¿Entienden? Es el momento de ellos, de tanta profundidad y de tanto encuentro, que es el momento en donde sí les tengo que dar tiempo y no decir, bueno, se acabó el tiempo. No. Prefiero decir en el otro, bueno, miren chicos, vamos a dejar que Jesús ahora hable. Ya hablamos algunos del grupo, ya hablaron algunos. Bueno, ahora vamos a dejar que Jesús nos hable a nosotros y empezar a desandar este momento o andar este momento. Por eso les estoy diciendo, este tiempo es vital de hacerlo más largo. Entonces, si yo tengo en 1 hora 20 minutos para la primera situación, ¿me restan cuántos? Me restan 40 minutos. Bueno, de los 40 minutos, por lo menos media hora me tiene que llevar este momento. Media hora el momento en que Jesús se va a encontrar con ellos y ellos con Jesús. ¿Y cómo? Generalmente en los encuentros de catequesis utilizamos lo que llamamos la lectio divina, que dice el texto, que le digo yo al texto y que le digo del texto a los demás, ¿no? El tema de la misión con lo que recibí en mi encuentro con el Evangelio. Bueno, con la catequesis de adolescentes, a mí me gusta utilizar otro método que ustedes lo van a encontrar con mucha más desarrollo, ¿sí? En un documento maravilloso de la Iglesia, muy chiquitito, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Ese documento es precioso, cortito, y me da un montón de métodos. Bueno, yo les voy a dar uno de los métodos que están ahí ayornados a la catequesis de adolescentes. Por lo tanto, si ustedes van al documento, no lo van a encontrar tal cual. Esto está ayornado para la catequesis de adolescentes, para que se haga más factible. En este documento, el método que vamos a elegir se llama la exégesis narrativa. En esta exégesis ayornada narrativa, lo que les propongo es lo siguiente. Primero vamos a hacer lo que hacemos siempre en los encuentros de catequesis, que es leer el Evangelio, proclamarlo. ¿Qué quiere decir? No lo leo de corrido, rápido, sin respirar. Lo leo despacio, lo leo respetando los puntos, respetando mi respiración, haciendo hincapié en las palabras difíciles, haciendo hincapié en las palabras fuertes que resuenan. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Habiéndolo leído antes y rezado antes. Y habiendo hecho esto mismo que vamos a hacer ahora en el trabajo con el Evangelio, antes catequista y palabras solos, ¿sí? Un catequista no puede llegar a un encuentro sin haber leído la palabra anteriormente que va a presentarles. No puede. ¿Por qué no puede? Y porque no la va a poder proclamar, sino simplemente leer y él mismo se va a enterar en el momento por poco. O va a refrescar en el momento. Terrible, terrible. No me puede pasar eso. Yo me tengo que dar un tiempo en mi casa, en el templo, en donde a ustedes les guste leer el Evangelio, en el jardín, para poder rezar esa palabra. Y si se puede, trabajarla como la van a trabajar con ellos ahora. Entonces, ¿qué es importante? Leerla antes, para poder proclamarla. Como dije recién, respetando algunos ítems para poder proclamar. La primera vez que lo leo con ellos, lo lee el catequista. Ay, no, pero sería bueno que lo leyeran parte por parte. Sí, eso con los niños. Pero con los adolescentes y los adultos, la primera vez lo va a leer el catequista, ¿sí? Esto es muy importante que lo lea el catequista. Disculpen cuando a veces miro hacia abajo porque me olvido que la cámara del celular está arriba. Entonces me miro yo y no miro la cámara. Pero bueno, hecho esto entre paréntesis, continúo. Lo lee el catequista. La primera vez. La segunda vez, para repasarlo y refrescarlo, lo puedo dar a cualquier miembro del grupo o lo puede leer una partecita cada uno, ¿sí? Pero eso, segunda vez leída. Una vez que se leyó la primera y si lo opté también por segunda vez leerlo, vamos a desentrañar entonces este método. La exégesis narrativa ayornada a los adolescentes es de esta manera. Lo primero que van a hacer es encontrar en el Evangelio. Les voy a proponer una tablita que yo siempre les digo a los catequistas que la tengan a mano, que le
enseñen a los catequistas a poder dársela a ellos una vez que ellos lo hicieron por primera vez, para que les quede ya fija, y lo hagamos siempre de la misma manera, ¿sí? Van a ver que esta manera es muy rica, te acerca mucho y sobre todo los hace a ellos atender a lo que dice cada palabra, porque como sabemos, el adolescente está creciendo en un momento de tanta ebullición, como hemos hablado tanto sobre su psicología, y realmente no le es fácil mantener la atención en un texto, ¿sí? Y sobre todo, no es solamente escuchar, sino involucrarse en el texto. Entonces, muy bien. Lo primero que vamos a buscar es la situación inicial. Lo que pasó en la cita cuando arrancamos. Y generalmente es en el primero y en el segundo versículo. Ahí me desarrolla la situación inicial del texto. Para ello, vamos a ir a la lectura de Lucas 19, versículos del 1 al 10. Le doy tiempito para que puedan ir a ese texto de Lucas 19, versículo del 1 al 10. Muy bien, les doy ese tiempito. Acuérdense de Lucas. Lucas les escribe a los que están afuera del sistema, a los que quizás no pueden decir porque no se los incluyó en la comunidad, entonces están como olvidados, ¿sí? Son estos anahuín, los quebrados, ¿sí? Son ellos que tenemos por sobre todas las cosas a ser los protagonistas de la historia. Bueno, si ya encontraron Lucas 19 como yo, se van a dar cuenta que es la conversión de Zaqueo. Yo amo a este personaje porque me lo imagino. Y en esto se los digo, catequistas, cuando vayan a leer el Evangelio, cualquier cita en el grupo, pídanles siempre que cierren los ojos. Pídanles que cierren los ojos y que se imaginen tal cual película, que se imaginen adentro y puedan hasta gustar el aroma de los sicomoros, por ejemplo. El aroma, ¿sí?, de ese momento. Que pueden sentir los ruidos de la gente acumulándose, ¿sí? O sea, que lo puedan sentir, que se metan dentro de ese evangelio. Yo estoy hablando desde Tigre, ¿sí? Estoy acá en mi querida Parroquia Inmaculada y me imagino a Jesús que dice acá entró a Jericó, y yo me lo imagino entrando por la calle Cazón, que es la principal de Tigre, o la calle Liniers, que también es la principal donde está ubicada la Inmaculada. ¿Cuál sería el primero y el segundo versículo de este evangelio? Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Imagínenselo a Jesús entrando en la principal de sus calles. Había mucha gente, sí, que quería saber quién era él, pero también sabemos que no era que lo seguían los canales de televisión, pero sí había mucha gente porque Jesús a esta altura ya era famoso, de boca en boca. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad, dice el primer versículo, y el segundo versículo dice, y allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Con esto que te quiero decir, que bueno, que acá me dice que Jesús entraba a la ciudad y que había un personaje que se llamaba Zaqueo. Cuando el Evangelio te habla de alguien con su nombre, te está diciendo que esta persona sí o sí tenía nombre y era reconocida, no es un invento del evangelista. Zaqueo, que era el jefe de publicanos. Jefe de publicanos. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto, no? Que era miembro de la FIP, ¿sí? Y no solamente era miembro de la FIP, sino era un jefe de inspectores de la FIP, ¿sí? Era un hombre importante dentro de esa institución, pero ojo, este hombre no era un romano, no era un romano. Por eso dice que era rico, o sea, él ganaba muy bien, porque no solamente era inspector, sino era jefe de inspectores, ¿sí? Tenía un buen cargo, pero era miembro del pueblo de Israel. A ver, ¿era miembro del pueblo de Israel? Aquí la pregunta, ¿sí? El texto ya lo leímos, ¿sí? Sabemos la situación que tenía Zaqueo, pero es importante que vos le aclares al grupo que
trabajaba para los romanos. Los impuestos, ¿te acordás? Se cobraban para los romanos. Y también parte iba para el Sanedrín. Conclusión, a este pobre Zaqueo no lo quería ni la mamá. ¿Sí? Y sí, ¿qué va a hacer? Él trabajaba para los romanos, para el imperio, para el que les ponía la pata acá permanentemente, para el que vivían para pagar impuestos. El pueblo de Israel en ese momento vivía una situación muy difícil, muy difícil. Tan difícil que vivían perdiendo sus casas, hasta llegaban a irse de esclavos. ¿Por qué? Y porque no pagaban, no podían pagar. Era demasiada la exigencia, ¿sí? Muy grande la exigencia. Si traspolamos para estos tiempos, lo dejo ahí picando. Bueno, entonces, imagínense que él trabajaba para los romanos, con lo cual no lo quería nadie y menos a lo mejor su pobre mamá. Él dice ahí entonces que Jesús entró, hay un personaje que ya lo tengo claro, es Jesús, y un segundo personaje que lo tengo claro, que es Zaqueo. Cuando leímos el texto vamos a ver que existe un tercer personaje que es la multitud. Bien. Dijimos que tengo que ver la situación inicial. Segundo paso, la situación final. ¿Cuál es la situación final de este texto? Te lo dice igual los últimos 2 versículos. Como dice acá, decía yo del 1 al 10, y el número 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice en el capítulo 10, en el versículo 10. Ya te leí el 9 y el 10. A ver, Zaqueo era jefe de publicanos, te dije recién que no lo quería ni su pobre mamá, y ahora me dice que este es un hijo de Abraham, o sea, es un hijo de la familia de Israel, y que fue salvado, porque estaba perdido y ahora está salvado. Por favor, algo en el medio pasó para que Zaqueo sea salvado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Este hombre estaba perdido, no lo quería nadie, estaba fuera del sistema, ¿sí? Realmente no lo quería nadie. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Es parte de la familia? ¿Es el Hijo del Hombre lo vino a salvar? Está salvado, dice, ya está salvado. Esto es enorme lo que le ha pasado en la vida a este hombre. Y pasó solo en 10 versículos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Entre esos 2 iniciales versículos y los 2 finales versículos, ¿qué pasó? Que la vida de este hombre hizo 180 grados. Ah, bueno, sí, entonces tu respuesta será, y bueno, se encontró con Jesús. Ah, qué fácil, sí, en todo el Evangelio se encuentran por Jesús. Y esa es una respuesta de estampita, te diría yo. Sí, lógico que se encontró con Jesús, pero ¿cómo se encontró? Porque, ¿sabes una cosa? No todos nos encontramos de la misma manera. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Y te voy a decir algo, que seguro que vos lo sabés, pero yo solamente te lo refresco lo obvio, pero te lo refresco. El Evangelio se hace de detalles. No se hace de grandes acontecimientos, ¿sí? Como alguna vez un chico de catequesis de primera comunión, 8 años, me dice, pero señor, ¿qué pasa que ahora Jesús no hace más milagros como antes? Me decía, ¿qué pasa que ahora las aguas no se abren? ¿Sí? Como le hizo a Moisés. Pero ¿sabes qué pasa? El Evangelio se hace de detalles. Quizás no de grandes acontecimientos, quizás grandes acontecimientos, algunos pocos pueden contar a lo largo de su vida, pero está metido Jesús en los detalles. Y bueno, y vamos a ver entonces en este texto, como en todos los textos que leamos a lo largo de la catequesis, porque esto es solo un ejemplo para que aprendas a trabajar este método, ¿dónde está el detalle? A ese detalle yo lo llamo punto de horizonte. ¿Por qué punto de horizonte? Y bueno, porque es el punto en el horizonte que hace, separar la tierra del cielo, ¿sí? ¿Te acordás cuando te decían que dibujes y hagas el horizonte para que se separe la tierra del cielo en el dibujo? Bueno, esto es lo mismo. Es ese punto donde se dio vuelta y pude diferenciar el antes y el después en la vida de, acá, Zaqueo. En otro evangelio, en otra cita, será otro personaje. ¿Qué pasó? Y no solamente que Jesús pasó, sí, claro que sí, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque ese es el encuentro que se da acá en estos momentos, en esta Argentina, septiembre del 2021. Para eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber qué pasó en el medio? Bueno,
Es muy sencillo. Lo que voy a hacer con el grupo es, primero, voy a rescatar los 3 personajes que hay acá. O sea, en la lectura voy a rescatar cuántos personajes hay. Y acá hay 3. Como dijimos, Zaqueo, Jesús y la multitud. Por orden de aparición, Jesús, Zaqueo y la multitud, que está apareciendo en el versículo 3. Ya solamente con leer 3 versículos ya tenés a los personajes. Muy bien. Todos los personajes, a pesar que no digan palabra, pero estén ahí parados mirando. Todos los personajes. Muy bien. Acá los 3 personajes hablan, algunos más que otros. ¿Y cómo lo sé? Estos personajes, como vos tenés en la página de lo que recibiste en la documentación, te voy a contar que cuando la leas vas a ver que en un momento vas a leer esquema de la exégesis narrativa. Ahí vas a ver que yo te voy a poner los personajes y te lo voy a mostrar así, para que se haga más fácil. Igualmente lo vas a ver, pero reconozcas la hoja cuando lo veas. Esquema de la exégesis narrativa está aquí. Y entonces vas a leer que los personajes, yo los puse de esta manera. ¿Ves? A ver si podés verlo, perdón. A ver si podés verlo. Bueno, yo después te lo voy a mandar, si no en el link. Dice personajes, esquema de la exégesis narrativa. Y ahí vas a ver que los personajes no están encolumnados. Jesús, Zaqueo, la multitud, sino los puse alineados. Jesús, Zaqueo, la multitud. ¿Sí? Entonces, estos 3 personajes, debajo de cada personaje, debajo de Zaqueo, debajo de Jesús, debajo de la multitud, voy a poner todas las acciones o verbos que realizan estos personajes. Y vos me vas a decir, como muchas veces me dijeron los adolescentes, profe, ¿todas las acciones? Todas. Son un montón. No importa. Todas. ¿Hay tiempo? Todas. Muy bien. Hay lecturas que son más largas que otras. Bien. Entonces, todas las acciones. Van a escribirlas todas. Y, profe, si se repiten, también las repito yo. ¿Por qué? ¿Por qué te pido esto? Porque después de ver todas las acciones encolumnadas, te vas a fijar cuáles son las que se repiten, ya sea en el mismo personaje o entre los 3 o entre 2. Te vas a fijar si hay acciones que se contraponen en su acción. Por ejemplo, gritó, cayó. Subió, bajó, ¿sí? Dijo, se cayó. Para poder encontrar, después de ver si se repiten, después de ver si hay acciones encontradas, cuál es la acción que dio vuelta esta historia. ¿Se entiende? ¿Cuál es la acción que dio vuelta esta historia? ¿Qué hizo que Zaqueo, que estaba perdido, fuera encontrado? ¿Qué hizo que Zaqueo, que era miembro de nadie, fuera ahora miembro de la familia de Abraham? ¿Se entiende? Lo vas a ver. Lo vas a ver en esto, porque el evangelista, a la hora de escribir, no repitió porque se había olvidado el diccionario de sinónimos. No es que por eso repitió con una intención. Hay una intención detrás de cada palabra. Algunos de los tantos adolescentes con los que compartí prefirieron subrayar en el mismo evangelio. Como me pasa a mí. Yo tengo mi Biblia toda subrayada, porque a mí me gusta trabajar sobre la Biblia subrayada porque cuando vuelvo sobre el mismo evangelio ya tengo hecho el trabajo. Otros lo hacen en su cuaderno, ponen los 3 personajes y abajo fueron encolumnando todas las acciones. Eso depende a gusto de cada uno, no hay problema. Cuando vos veas todas las acciones, te hago un tips. Cuando lo haces sobre la Biblia, te conviene hacerlo en colores diferentes a cada personaje, porque es mucho más fácil después para visualizar las acciones. Si vos elegís Jesús con azul, Zaqueo con rojo y multitud con verde, después se te hace más fácil visualizarlo todo. Y si no, lo haces escribiendo. Hay entre nosotros catequistas, el adolescente no sabes cómo se compenetra en esto. ¿Por qué? Primero porque se tiene que poner a leer sí o sí, él solito o en grupo, las acciones. Ahí sí o sí tiene que volver a leerlo por 3ª vez y va marcando las acciones y no se pierde ni coma ni punto. Bien,
Porque muchas veces yo como catequista le digo, bueno, en total ustedes tienen que haber escrito esta cantidad de palabras. Entonces empiezan a contar. Sí, profe, las tengo todas. Perfecto. 10 en este trabajo. Bien. Vamos, seguimos. Esto es, de alguna manera los voy motivando. Esto es un tips para vos, catequista. Ahora viene lo final, lo más lindo. Lo más lindo, porque acá sí es lindo. Acá hay que encontrar el punto de horizonte. ¿Cuál de estas acciones dio vuelta, como te decía recién, la vida de este hombre, la vida de Zaqueo? ¿Dónde, por dónde pasó la conversión? Está bien, porque se encontró con Jesús. Pero ¿cómo se encontró? Cuando vos lees, vas a ver que algunas de las acciones que se repiten. La pregunta entonces será, ¿cuál es la acción que elijo? ¿Cuál es la acción que va a quedar solamente ella descartando el resto? Porque de esa acción depende la salvación de Zaqueo. Eso es lo que les digo muchas veces, como para poder entender de alguna manera la importancia que tiene esa acción que termina siendo un detalle. A veces son varios los verbos que se repiten y la acción se hace más difícil. Pero ¿cuál es lo importante acá? La acción elegida, sí, claro, desde ya, pero sobre todo la fundamentación, porque ahí está el trabajo que hace el interlocutor con la palabra. ¿Qué es lo que hace que yo privilegie esta acción al resto? ¿Por qué yo elijo esta y no la otra? ¿Por qué me parece que la salvación de Zaqueo vino por aquí y no por la otra acción? Por ejemplo, vamos a esta cita. Ahí vamos a ver que está los contrapuestos, subió y bajó, como decíamos, y también hay acciones que se repiten. La palabra dijo y la palabra miró. Entonces, sí, lógico, yo puedo decir, si Jesús no hubiera dicho, no sé si Zaqueo se hubiera bajado del árbol. Si Jesús, ¿sí? O sea, si Zaqueo no hubiera dicho que entregaba todo a los pobres, no sé si se hubiera salvado. Y la salvación viene por entregar a los pobres solamente. Es por ahí por donde está pasando la salvación de Zaqueo. La conversión de Zaqueo va por entregar lo que había sacado 4 veces más, como dice. Y sin embargo, hay otra, como decíamos recién, que es el mirar el verse. Jesús lo mira a Zaqueo y Zaqueo lo mira a Jesús. Si ese encuentro de miradas no se hubiera dado, porque ese fue el inicio de toda conversión. ¿Saben por qué? Porque también estaban las miradas de la multitud, que lo marcaban, lo estigmatizaron, que lo seguían estigmatizando, que estigmatizaban a Jesús por encontrarse con Zaqueo. El mirarse fue una apuesta fuerte que hizo Jesús a Zaqueo y Zaqueo a Jesús. ¿Sí? Porque se subió al sicomoro, quizás porque era peticito, quizás porque la gente no lo dejaba pasar, no sabemos, pero la realidad es que el mirarse provocó esa conversión, porque a pesar de las miradas de la multitud, sus miradas se encontraron, y a partir de esa mirada siguió transitando todo lo que después pasó a lo largo de la cita. ¿Por qué? ¿Porque pasó en primer lugar? No, porque el primer verbo es entrar. ¿Qué hizo Jesús a Jericó? Entonces, en sí puedo decir que fue el mirar, el verse, ¿sí? Hay además muchas lecturas sobre este verbo mirar y verse en Zaqueo y en Jesús, pero muchas reflexiones. Quizás salta más claro que en otros, pero acá lo importante, en otras citas, acá lo importante es que en el detalle del mirarse fue el que cambió la vida de este hombre. Y la vida nuestra pasa por tantos detalles y a veces por mirar lo que nos pasa a nosotros, lo que tenemos, lo que cargamos, nuestras angustias, nuestras obligaciones, lo que hay que resolver, los problemas, etc., no tenemos tiempo de mirar a los demás. Y sobre todo no mirar al piso, buscando a ver si a alguien se le cayó algo, sino mirar como hizo Jesús, hacia arriba. Porque Zaqueo no estaba a la altura de la mirada de Jesús. Zaqueo se subió a un sicomoro y esto significa que estaba más alto que Jesús. Jesús tuvo que mirar más allá de él mismo, más allá de lo que le marcaba su horizonte, tuvo que elevar la mirada, ¿sí? Entonces, a veces y muchas veces los detalles se nos pasan.
Esta reflexión y esta fundamentación que hacemos para poder elegir la acción, en este caso fue el mirar, es la reflexión que hace cada uno de los que hacen la elección, o sea, todo el grupo va haciendo esa elección y todo el grupo se va hasta contraponiendo entre ellos. No, pero es que mirá, fíjate, a mí me parece que fue dijo. ¿Y por qué fue dijo? Por esto, y sí, pero, y si no hubiera dicho, pero igual se miraron, ¿no te parece que a lo mejor entre ellos empiezan a elaborar esa construcción? Si terminan eligiendo o no la palabra correcta, no es tan importante como la reflexión que hacen a partir de esa elección que hacen, el por qué fundamentan esa elección. Ahí está el meollo de todo, porque es ahí donde se dejan interpelar por Jesús y ellos hablan con Jesús. ¿Se entiende? Y nosotros lo único que hacemos como catequistas es ayudarlos a acercarse a la meta, pero nada más que eso, no les vamos a adelantar cuál es porque acá el tema no pasa por sacarse 10, el tema pasa por hacer una reflexión sobre lo que me estoy encontrando en el texto. Ahora bien, eso sería lo que pasó en el texto, lo que dice el texto, no lo que yo le quiero hacer decir al texto. Nos faltaría algo, que es la interpretación del texto, de lo que vimos, leímos y la acción que rescatamos al hoy, porque si no, nos quedaríamos solamente en un aspecto que tiene más que ver con la vida en tiempos de Jesús, con lo histórico, que con nosotros. Y hay que hacer un input en esto. Y generalmente nosotros como catequistas tenemos que ayudar a este encuentro. Entonces vamos a utilizar una hermenéutica que también está ahí dentro del documento. Esta hermenéutica, que se la conoce generalmente como la de los 4 lados, ¿sí? Es la hermenéutica en donde podríamos decir que tenemos, que también lo vemos ahí en el texto escrito y enviado por mí, en donde ahí también vemos como si fuera un cubo. Y en ese cubo, cada uno de los lados de ese cubo va a ser un contexto en el que se mueve la lectura. Puede ser el contexto social, puede ser el económico, puede ser el religioso o puede ser el político. Cualquiera de estos 4 contextos es válido. Y generalmente no es que encontramos los 4 contextos, generalmente no. Generalmente encontramos 1 o 2 contextos que son más fuertes. A lo mejor están los 4, pero siempre vamos a rescatar 1 o 2 que son los que trascienden al resto de los contextos, ¿sí? Y desde ahí vamos a trabajarlo. Entonces, yo voy a rescatar los personajes primero, que ya los tengo en la lectura. Zaqueo, Jesús, la multitud. Ya hice ese trabajo. Y voy a rescatar la acción. Y nosotros dijimos que la acción es mirar. Entonces las preguntas se van a hacer a los personajes y también a la acción, pero en el hoy. Si yo tuviera que rescatar en esta lectura, lo más fuerte que se ve es el contexto social, ¿sí? En esto de los que están afuera, los que están adentro, los que se salvaron, los que no se salvaron, ¿sí? En el terreno humano tiene más que ver en el contexto social. El religioso, ahí. Podría ser el político por el publicano, el económico por el publicano, por la plata, porque él entrega la plata más de lo que había sacado, porque el problema viene por la plata. También podría ser, podríamos decir que el social y el económico van ahí cabeza a cabeza, pero gana más que todo el social, porque acá el tema pasa porque él queda afuera. Entonces, el tema va a ser el siguiente. ¿Cómo van a ser las preguntas que vamos a elaborar como catequistas? Fíjense que nosotros no estamos dando respuestas. Lo único que hacemos es acompañar con las preguntas. Porque el adolescente, repito lo que digo siempre, es un gran buscador. Y es un hombre de preguntas, no tanto de respuestas. No buscan respuestas, buscan preguntas. O sea, es preguntar y repreguntar y repreguntar. Nunca se olviden que eso se están reconstruyendo. Y cada encuentro de catequesis, como decimos siempre de adolescentes, tiene que ayudarles a responder a sus preguntas más profundas en este momento de la vida. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas fuertes en esa etapa de la vida en donde estamos reconstruyendo o teniendo conciencia por primera vez de quiénes somos, ¿sí? De quiénes realmente somos y hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿y cuáles son los valores que tenemos? Entonces, todos los encuentros de catequesis tienen que apuntar a eso, a ese valor, a ese valor. Entonces, me voy a preguntar y les voy a preguntar. ¿Cuántos saqueos hay en mi vida? Y para eso también, antes, voy a hacer opción de un espacio que generalmente los adolescentes habitan. Por ejemplo, el colegio, la familia, los amigos, el club, la parroquia.
El grupo de ustedes por las charlas anteriores saben cuáles son los ambientes que ellos más están habitando, con los que más se conectan, con los que más hablan, ¿sí? Entonces, mis preguntas van a estar referidas a ese lugar. Vamos a ir como afinando el lápiz. Elegí los personajes, elegí la acción y ahora elijo el contexto en el que ellos se mueven. Y entonces ahora mis preguntas van a estar más focalizadas, mis preguntas van a estar más direccionadas. Yo voy a elegir el espacio del barrio, el espacio de los amigos del barrio, de las esquinas que habitan, de las calles que caminan. Y entonces les voy a preguntar, ¿cuántos saqueos hay en mi barrio? ¿Cuántos especulan? ¿Cuántos de mis amigos especulan y tratan de sacar ganancia de algo de otros? ¿Cuántos se venden por algo que quieren? ¿Cuántos saqueos hay en mi barrio? ¿Cuántas veces yo me comporté como saqueo? Especulando, tratando de sacar una ganancia de otro, tratar de ganarle a otro, no importándome lo que el otro necesitaba, mientras yo esté tranquilo y tenga lo que necesito. ¿Cuántos saqueos y cuántas veces yo supe ser saqueo? Pero ¿cuánto Jesús también hay en este barrio? ¿Cuántas veces yo me pude comportar como Jesús? ¿Cuántas veces me acerqué al otro, lo miré? Me paré y frené en medio de lo que yo quería y sin embargo dije, no, te voy a dar lugar a vos. Te voy a escuchar a vos. Quiero verte a vos. ¿Cuántas veces mi mirada estuvo puesta en los que más necesitan? ¿Cuántas veces me saqué algo mío que a lo mejor hasta necesitaba o me gustaba, pero se le di a otro que me partía el alma verlo? Quizás porque necesita o quizás porque no sabe que lo necesita. ¿Cuántas veces pude mirar como Jesús a otros? ¿Y cuántas veces otros me miraron a mí como Jesús? Y me alegré de que alguien haya frenado en la vida y me haya dado una mano. Y me haya bajado de ese sicomoro para cambiarme la vida. ¿Cuántas veces? Y esas preguntas se los voy haciendo como cuántas veces fui multitud. Y me perdí entre la multitud para etiquetar, para estigmatizar, para marcar a otro, para decirle, vos acá no estás, no podés, no sos parte. ¿Cuántas veces lo hice? ¿Cuántas veces cometí el error de perderme entre la multitud, dejar de ser yo mismo y envolverme en esa acción que a veces tenemos las masas, de dejar de ser quienes somos para poder escudarnos en eso y etiquetar y sacar del lugar a otros? ¿Cuántas veces no miré a otros realmente? Porque estaba acompañado y entre todos nos bastábamos. Y a ese que quedaba en el camino y me pedía una mano, preferí no perder tiempo y seguir. ¿Cuántas veces le eché la espalda a alguien? Porque estaba con otros y estaba bien. ¿Cuántas veces no miré? Saqueos, Jesús, mirar. En ese barrio, entre esos amigos. Si elijo el colegio, serán otras las preguntas. Estarán dirigidas a otros personajes que están dentro del colegio. Y así pasará con los distintos ámbitos. Pero me importa saber, y me importa compartir eso, y me importa que ellos se piensen a ellos mismos y la vida que hacen. Ese es el resultado del trabajo con la palabra. Ellos se van a ir con muchas preguntas y con muchas respuestas, porque va a ser el enriquecimiento entre todos, en ese abrirse y poder volcar en el grupo esos Jesús que les quedaron en el camino o esos saqueos que les quedaron en el camino, o esa multitud. Ahí, inmediatamente, casi sin darte cuenta, vas a rezar juntos o vas a comprometerte juntos, porque ya la expresión de fe está dada. No hace falta un tercer momento tan físico. No hace falta ahí a lo mejor prender una vela y vamos a rezar, porque sola va a salir la oración. Solo te vas a dar cuenta que la palabra te está diciendo, decirle al Señor que te ayude a ver los saqueos del camino o el Jesús en el camino y hacer más Jesús que saqueo a lo largo de la vida. Solito te sale, porque vos el input ya lo hiciste, porque vos adentro escudriñaste adentro tuyo para sacar afuera y compartir lo que te decía la palabra. ¿Se entiende? De esta manera, ¿por qué hacemos esta opción y no de golpe la Lectio Divina, que es parte muchas veces de los encuentros de catequesis? Porque acá direccionás y afinás el lápiz cada vez más. Porque con el adolescente tenés que ayudarlo con preguntas a caminar. Tenés que ayudar a que él se pregunte y se repregunte
sobre lo concreto para ayudarlo a caminar. Si no, surgen a veces más fácilmente las frases como yo llamo de estampita. No tenemos que ser todos buenos, no tenemos que ser todos generosos. Y yo no quiero frases de estampita. Yo quiero que vos te mires adentro y tengas la valentía de decir, me equivoqué. ¿Sí? O la verdad, como acá todos nos equivocamos, puedo decir tranquilamente que yo soy uno más de los que se equivoca y muchas veces he sido saqueo. Estuve más mirando lo que yo necesito que lo que el otro necesita. Y es lindo que nos pase eso en el encuentro de catequesis, porque sabemos que en el encuentro de catequesis todo queda ahí y nada sale. Si sabemos de ese sigilo, nos podemos relajar tranquilamente. Y eso a la adolescente hay que decírselo a cada rato. ¿Sí? Para que tenga la capacidad de abrirse sin problemas, porque estamos entre amigos, nos conocemos y sabemos que todos tenemos algo que decir y una piedra que llevamos escondida hace mucho. Entonces, solito viene ese famoso tercer parte del encuentro, cuando como empezamos este diálogo, los muchachos de Maú se volvían, después de darse cuenta que el Señor se había aparecido para partir el pan, se vuelven rápidamente a ver a sus amigos y decirles sí. Ya resucitó, Él ha resucitado. Y bueno, ese ha resucitado, que es esa expresión de fe que tenemos todos después del encuentro con Jesús, surge sola, porque te metiste dentro de la palabra, Él te habló y vos le hablaste a los demás. Bueno, realmente es un gusto poder compartir lo que uno va recibiendo de otros y ser un puente de lo que uno recibe para que otros se enriquezcan. Cuídense mucho. Como siempre digo, amo la catequesis, pero mucho más amo a los catequistas.